Vamos finalizando esta sección que ha sido extensa con un pequeño resumen y, por qué no, también con algunos elementos adicionales como para ir redondeando. Recuerden, hablamos del mensaje, que es necesario cuando vamos a emitir un determinado mensaje, identificar a quién se lo estamos emitiendo o quién es el receptor o la audiencia de ese mensaje, qué queremos que la audiencia haga a partir de recibir ese mensaje o para qué estamos transmitiendo el mensaje, cuál es el contenido, qué es lo que estamos intentando transmitir, de qué datos disponemos para soportar o para justificar o para avalar ese mensaje, y también tenemos que considerar el medio del mecanismo a partir del cual lo estamos emitiendo o transmitiendo. Hay que planificar muy bien la estructura del mensaje, en lo posible asegurarnos de que haya una historia, ¿sí?, contenida en ese mensaje, y no hay que perder de vista los elementos importantes del mensaje. Acuérdense que cuando tratamos de transmitir mucho podemos agregar ruido, podemos agregar confusión innecesaria que nos puede hacer perder eficiencia. Para no perder el foco cuando estamos confeccionando un determinado mensaje que queremos emitir, lo que podemos hacer es partir de un mensaje mínimo. ¿Cómo construimos un mensaje mínimo? Hay diferentes técnicas. Aquí les menciono algunas. Les voy a explicar ahora en breve el elevator speech, que es una de las más conocidas. La idea del mensaje mínimo es aquellos elementos fundamentales que no pueden faltar, sin los cuales no se comprende qué es lo que queremos transmitir. A partir de dicho mensaje mínimo, uno puede luego agregar elementos que ayuden a entenderlo, a hacerlo más atrapante, etc. A decorarlo, entre comillas. Pero siempre partiendo de la estructura mínima. Esa es una buena estrategia. El elevator speech es una técnica que dice que supongan que ustedes están por tomar un ascensor, 15 pisos, con el dueño de su compañía, y que ustedes hace mucho tiempo que han tenido una idea muy buena, que piensan que puede hacer ganar mucho dinero a la compañía, y que no han encontrado ningún colaborador que los apoye y los ayude a impulsar esta idea. Entonces de pronto se encuentran en este viaje de elevador con el dueño de la empresa que les acaba de preguntar qué contás de nuevo, o alguna novedad, cómo viene el trabajo, y ustedes entonces tienen 15 pisos para vender su idea. ¿Qué mencionarían de la misma si tienen esto, lo que dura un viaje del elevador, para contarlo? Avanzando con la idea de este mensaje mínimo, de una estructura de mensaje vital, podemos en las presentaciones PowerPoint aplicar la herramienta de lógica horizontal, que es la siguiente. La herramienta esta, o la idea esta, dice que si uno lee solamente los títulos de las slides, debería contar la historia que quiere transmitir. También tenemos la lógica vertical. La lógica vertical dice que el título de una slide debería complementarse con el contenido de la misma y viceversa. Es decir, que no hay información extraña. Ahí en la imagen tiene toda información sobre A, no hay en la slide esa información sobre B. Esto segundo es más intuitivo, más obvio, aunque a veces caemos en el error de no poner todas A dentro de la slide A. La lógica horizontal es un poco más interesante a mi entender. También podemos aplicar, ¿sí?, en presentaciones PowerPoint, la herramienta Reverse Storyboarding, ¿sí? Esta herramienta dice que una vez que hemos corroborado la lógica horizontal y vertical, podemos extraer el punto central de cada slide y armar un outline, una agenda que la podemos o no presentar en un primer término, ¿sí?, al inicio de la presentación, de la disertación, pero que nos permitirá entonces conocer cuál va a ser el camino que dicha presentación va a seguir. Lo bueno si presentamos esta agenda en primera instancia es que vamos a ir favoreciendo la repetición, vamos a ir introduciendo de a poco los temas y también manejaremos la ansiedad de la audiencia. Pero bueno, puede ser que ustedes decidan no incorporar una agenda al comienzo de
de la presentación. De todas formas, siempre servirá para chequear la estructura y ver que tenemos una historia que es capaz de mantenerse en pie por sí sola, es decir, que la podemos defender, la podemos explicar, puede seguirse, puede entenderse. Aquí tengo una representación gráfica, ¿sí?, de cuál sería la idea de reverse storyboarding. También puede utilizarse para presentaciones de PowerPoint, ¿sí?, algo que ya introduje al pasar, que es la repetición controlada. Esta idea es la de ir introduciendo progresivamente diferentes elementos sobre una temática y volviendo atrás y retomando y repasando algún elemento que ya introdujimos. Puede ser a partir de una conclusión o de otra herramienta que ustedes identifiquen. La idea de la repetición es que permite transferir información desde la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Así que puede ser útil utilizar esta herramienta y eficiente además. Vamos con algunos de los tips relacionados a los gráficos y a la utilización de los mismos que presentamos anteriormente. Si vamos a resaltar uno o dos números, generalmente es conveniente utilizar texto. También puede usarse un gráfico de torta cuando se trata de dos números, pero admite esta presentación el no utilizar gráficas. Los gráficos de línea o series de tiempo son generalmente preferidos para datos de tipo continuo. Los datos de barra, por otro lado, son adecuados para datos categóricos y tienen que tener el cuidado, ¿sí?, de iniciar la escala desde cero para no introducir falsas ilusiones o sesgo visual como estuvimos viendo en algunos de los ejemplos. Hay que evitar gráficos 3D, ejes secundarios y todo tipo de elemento raro que sature la gráfica. Ni que hablar cuando hay más de una gráfica, ¿sí?, o más de una curva o más de una variable representada en la misma gráfica. Con eso hay que tener mucho cuidado. Ahí estamos incorporando mucho ruido a esas gráficas. Más vale utilizar gráficas separadas para las diferentes variables. También tengan en cuenta que siempre hay que hacer un esfuerzo por eliminar el ruido, no agregar elementos que no son importantes, que no ayudan a entender el mensaje, a hacerlo eficiente, que no agregan señal. Acuérdense en qué señal habíamos llamado a aquello que efectivamente queremos transmitir, la información central de nuestro mensaje. También podemos utilizar los principios de la Gestalt para de alguna forma descomprimir nuestros mensajes, sacar determinada información sin perder eficiencia en el mismo. También se pueden utilizar espacios en blanco, alineaciones, contrastes. Ya vimos este tipo de elementos. El contraste, al igual que los atributos preactivos o preattentive attributes, permiten enfocar la atención, ¿sí? Vimos algunos ejemplos también de este tipo de atributos. Y después tenemos que además cuidar siempre aspectos básicos, ¿sí? Tenemos que intentar generar una visual agradable, resaltar las cosas importantes, intentar explicar las cosas complicadas con texto, tratar de minimizar la posibilidad de que el público malinterprete, ¿sí?, o entienda lo que no queremos que entienda a partir de las gráficas, ¿sí? Esto es importante. Y siempre que sea posible, las historias favorecen la eficiencia del mensaje y la efectividad del mensaje. Y también van a hacer que ese mensaje sea recordado por más tiempo. Una buena historia tiene drama. Así que siempre deberíamos intentar encontrar un problema o un drama asociado al mensaje que queremos transmitir. Estudios demuestran que pasa alrededor de 3 a 8 segundos cuando se presenta algo a una audiencia hasta que la audiencia decide si continuará o no atenta y mirando la presentación o agarrar el celular, entrará a Instagram, a WhatsApp, a lo que sea. Entonces, las primeras impresiones importan. Traten de ser efectivos allí en las primeras visualizaciones de su presentación y en las primeras palabras que digan
en cada slide que presenten o en cada temática. Hay que ser obviamente directo, claro, pero cuidado, ¿sí? Que muchas veces cosas que para usted pueden ser extremadamente claras, para la audiencia puede no serlo, ¿sí? Acuérdense que generalmente usted será el experto, no la audiencia. Entonces, esto genera una situación muy complicada, porque la audiencia puede ser que no se anime a preguntar, que no se anime a hacerle notar a usted que no están en la misma sintonía. Usted tendrá que tener empatía, tendrá que tener un ojo puesto en la audiencia, tendrá que hacer preguntas de feedback, las herramientas que usted crea más apropiado para ver si la audiencia lo sigue o no lo sigue. Esto siempre y cuando usted tenga control de cómo se interpreta el mensaje que está emitiendo. Acuérdense en que si es un informe que va a enviar por mail o cualquier mecanismo de transmisión en el que usted no va a tener tanto control, deberá prever estas cosas con anticipación y intentar minimizar la posibilidad de que esa audiencia no entienda. Tenga en cuenta que recurrir a analogías y a temas que previamente conoce la audiencia es una buena herramienta para introducir nuevos tópicos, ¿sí? La analogía realmente es una herramienta muy útil cuando usted está enseñando. Téngala en cuenta. Espero que todo lo presentado hasta aquí haya sido de utilidad para usted, que pueda generar presentaciones, tableros, informes realmente persuasivos, que cuenten una historia, que atrapen, que lleguen, que conmuevan, y espero que no hagan nada de esto, ¿sí? Aquí les dejo algunos ejemplos de cosas que no deben hacer, por favor, y voy a compartir también con ustedes aquí algunos links para que entren y exploren algunas páginas y algunos sitios de interés relacionados a la visualización de la información.